¿Se ve mi pantalla, Karen? Sí, sí, doctor, sí se puede visualizar. Bien, entonces agradecer en primer lugar a Karen y a todos los integrantes del SOCIEMA por esta oportunidad de conversar un poco sobre un tema que está en toda boga, que tiene un sitial muy preponderante en la actualidad pandemia, y lo que es atención primaria de salud, ¿no?, con la pandemia del COVID-19, ¿no? Me avisan si se trampa, porque a veces se entrampan las transparencias para que no tengamos problemas, ¿ya? Porque a veces estoy hablando y se traba y no pasa a la siguiente, ¿no? Entonces acá dice, el médico que solo medicina sabe, ni medicina sabe. Siempre tenemos que saber mucho más allá de lo que es solamente medicina. Eso es muy importante tener en consideración. Y ustedes saben muy bien, y la doctora Claudia les explicó ya lo que era Alma-Ata en Rusia, ¿no es cierto?, en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1978, se llevó la reunión mundial de Alma-Ata, en la cual se llevó el compromiso de atención primaria de salud, cuyo lema era salud para todos en el año 2000, pero no se ha cumplido, hemos pasado el 2000, se ha planteado lo que es APS renovada, ¿no es cierto? La Organización Mundial de la Salud ha dicho hay que renovar la APS, pero que sigue siendo una estrategia muy importante, ¿no es cierto? Se vio primero los objetivos del milenio, que son 8 y que tenían que ver mucho con salud, eran las metas para el 2015, estamos en el 2021 y todavía no se llegó a esas metas, se cambiaron a lo que es Agenda del 2030 por los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son 17, en los cuales el tercero tiene que ver con salud. Pero en realidad casi todos están interrelacionados con lo que es la salud. Tenemos que ver algunos salubristas, ¿no es cierto? El doctor Manuel Núñez Butrón fue pionero de la atención primaria de la salud, héroe de la salud pública del Perú en el año 2002. Él estudió en Lima, en San Marcos, se fue a Puno y les enseñaba lavado de manos, lavado de boca, medidas higiénicas a la población de Puno. Y él directamente trabajaba con la población. Y a través de lo que eran sus riksharis, ¿no es cierto?, sus agentes comunitarios que vigilaban a la población, es que se realizaba atención primaria, y es uno de los médicos que más ha realizado. El doctor Carlos Cornejo Rosselló y Vizcardo, padre de nuestro actual subgerente regional de salud, el doctor Ismael Cornejo Rosselló, que también pertenece al Departamento Académico de Salud Pública, también fue otro de los médicos que trabajó mucho en Puno en lo que es atención primaria de la salud, por lo cual es muy reconocido. Y para variar, tenemos un arequipeño, ¿no es cierto?, el doctor David Tejada de Rivero, que fue considerado héroe de la salud el 2012. A ver, vamos a ver, puntero. El que está acá es David Tejada de Rivero. Él fue vicepresidente de la Organización Mundial de la Salud, un peruano que ha llegado a ese nivel, casi no ha llegado a ninguno más. Y él fue ministro de Salud del Perú en el primer gobierno de Alan García, ¿no? Y él estableció las primeras políticas de salud en el Perú. No había políticas de salud. Después han ido simplemente corrigiéndolas, modificándolas, arreglándolas, y hasta la fecha subsisten muchos de los que estableció él en su periodo, ¿no? Y ya es un arequipeño que hace poco ha fallecido, pero es muy reconocido a nivel de todo el mundo. Pues que vamos a desarrollar una introducción, lo que son desigualdades en salud. En segundo lugar, ¿cuál es la importancia de la atención primaria de salud? Tercero, el concepto de atención primaria de salud. Cuarto, características de la atención primaria y la pandemia del COVID-19.
Acá tenemos un mapa mundial, ¿no? O sea, un mapa mundi, en el cual nos muestra que hay gente que gana, porcentaje de gente que gana menos de $1 por día, menos de $30 al mes, sería menos de 100 soles, ¿no? Por eso el programa Juntos da 100 soles para que no lleguen a esa condición. Y lo podemos ver que en el África y en el África subsahariana fundamentalmente están en pobreza, pobreza extrema, ¿no? Y lo que es toda Europa, hasta Rusia, Estados Unidos, México, Norteamérica, están bastante bien, debajo del 2%, mientras que Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, están más o menos, tienen un nivel de pobreza casi del 20%, ¿no? Mientras esta zona también de China, que todavía sigue siendo pobre. En cualquier lugar del mundo, las desigualdades, condiciones de vida, producen desigualdades sociales en salud. Les cuento que tuve la oportunidad de salir por única vez al extranjero en una beca hace 20 y tantos años a Estados Unidos, a Washington. Y allí uno piensa que es el primer mundo y que ya no hay pobres y que nada. Pero nosotros pasábamos por la Casa Blanca todos los días para llegar al Banco Interamericano de Desarrollo, que era donde se dictaba el curso de políticas sociales, y había en la calle, por dioseros, había vendedores ambulantes a una cuadra del Capitolio, que es el Palacio de Gobierno de Estados Unidos. Había gente que vendía polos de Washington, polos en la calle, ¿no? Bien limpios, bien ordenados, pero también vendedores ambulantes, o sea que tampoco es que nosotros estemos, que ellos estén en la mejor condición de vida. Hay gente muy bien pagada, todo, pero hay gente que es muy, muy pobre también y que no tiene acceso a los servicios de salud, como vamos a ver posteriormente. Y ahí tienen la fuente, Borrell-Benache, las desigualdades. En el Perú, lo que es el mapa de pobreza, vemos que Huancavelica, Apurímac, Huánuco, Puno, Ayacucho son los más pobres, ¿no es cierto? Luego Amazonas, Cusco, Loreto, Cajamarca, Pasco, Piura. Y después ya siguen Lambayeque, Libertad, Junín, San Martín, Ancas con menos pobreza, Ucayali, Tumbes, Arequipa con menos pobreza, y los menos pobres, Moquegua, Tacna, Lima, Ica y Madre de Dios, ¿no? Entonces vemos una distribución acá en todo el este, ¿no? Y en las elecciones, en estos departamentos de pobreza extrema, ha ganado Castillo, ¿no? Y en la zona sur, tanto Moquegua, Tacna, Arequipa, porque hay mucho descontento en el sur, ¿no? Y hay desigualdades obvias, ¿no es cierto? O sea, acá tenemos una casa rural en la cual está hecha con adobes, esteras, ¿no? En unas pésimas condiciones de salubridad. Y por otro lado, las playas de Lima, ¿no es cierto? En la cual vemos tremendos edificios en la zona de San Isidro, la más pituca de Lima, Miraflores, San Isidro, pero hay gente que vive también en San Isidro y Miraflores, son extremo pobres. Entonces no se engañen con decir, ah, no, yo vivo en San Isidro, allá eres rico, entonces no necesariamente, ¿no? Es desigualdad en salud. Son las diferencias en la salud evitables e injustas sobre las que las acciones de los gobiernos, otras instituciones implicadas y las comunidades ejercen una fuerte influencia y que pueden abordarse con políticas públicas. Entonces, nosotros podríamos y deberíamos evitar las desigualdades en salud con adecuadas políticas públicas. Y ahí tienen la fuente. Entonces, ¿para qué tratar a la población si luego van a devolverse a las condiciones de vida que las enferman? Miren las condiciones que están viviendo. Nosotros los curamos y vuelven
a su hábitat normal, donde hay un montón de gérmenes, mal saneamiento ambiental, no hay agua, no hay desagüe, y todo esto hace que ellos se vuelvan a enfermar y se vuelvan a enfermar y se vuelvan a enfermar, ¿no? Tiene que ver entonces la Comisión de la OMS, que determinantes sociales de la salud, que realmente las condiciones paupérrimas en que vive mucha gente y es real. Al menos 61 niños menores de 5 años han muerto este año por el frío. Y si esto lo trasladamos a Puno, en Puno mueren mucho más niños cada año por el llamado mal denominado friaje. Incluso se dio la circunstancia de que en la anterior pandemia, la de la influenza, que para mí fue una pandemia inventada, ¿no es cierto?, para fabricar vacunas contra la influenza y venderlas, porque al año siguiente solo se fabricaron vacunas contra la influenza H1N1 y nada más, y ninguna otra vacuna, y tantas vacunas que tenemos para proteger a los niños pequeños de muchas enfermedades graves y mortales, ¿cierto? Y, sin embargo, en esa pandemia tuvo tan baja letalidad que los casos de muerte en Puno fueron mayores que los que murieron en la pandemia por el virus de la influenza, ¿no? Porque tienen que distinguir que hay el virus de la influenza y hay el Haemophilus influenza B o A, que son bacterias. Entonces, uno de los principales obstáculos en la atención de los menores de 5 años ha sido la distancia entre sus casas y los puestos de salud. Hay gente que tiene que trasladarse 2, 3, 4, 6, 8, 10 horas para llegar a un puesto de salud, donde a veces hay solamente un técnico sanitario o una sola enfermera. Yo vi el caso en Belinga, en el cañón más profundo del mundo, el cañón de Cotahuasi, y solo estaba el técnico y sin embargo estaba tratando una neumonía con penicilina endovenosa. Un solo técnico. Y sin embargo estaba salvando la vida de un pequeñito que estaba con neumonía, ¿no? Entonces depende también de lo que hagamos. Nosotros en cada lugar donde trabajemos y ustedes cuando vayan a hacer el Serums van a tener que enfrentar esta realidad y por eso es que tienen que tener el bagaje de conocimiento necesario para prevenir y evitar que la gente muera. Inequidad en salud. La presencia de diferencias que se pueden evitar, que son injustas y que son modificables entre grupos de personas que ya están definidos estos grupos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, demográfico o geográficamente, ¿no? Hemos hablado de que Arequipa tiene los 2 cañones más profundos del mundo y por lo tanto tiene también lugares de extrema pobreza, mucho más que Huancavelica y Ayacucho, pero sin embargo eso no se toma en consideración y en cuenta. Y ustedes probablemente van a ir a muchos de estos lugares en los cuales van a ver que hay pobreza y pobreza extrema, ¿no? Ahí tienen la fuente. El mundo nunca ha poseído un arsenal tan sofisticado de intervenciones y tecnologías para curar la enfermedad y prolongar la vida. Veía una película de Madame Curie, ¿no es cierto?, de María Curie, en la cual en ese tiempo, principios del siglo XX, ya habían elaborado el primer acelerador lineal. Acelerador lineal que es para combatir el cáncer, ¿no es cierto?, que es una radioterapia, porque ella descubrió la radiación, ¿no?, y el radio y el polonio porque ella era de Polonia, ¿no? Y con su esposo Pierre Curie descubrieron los rayos X, el radio y la radiación, que podía curar algunas, bueno, disminuir la presencia de los tumores cancerosos, ¿no? Y que ahora son tan importantes que hacen que hasta el 50% de cánceres puedan ser curados. Hace unos 10, 15 años atrás, hablar de cáncer era igual a muerte. Ahora la situación ha cambiado. Sin embargo, las brechas en los resultados en salud
continúan creciendo. Las brechas se van haciendo cada vez mayores, ¿no? Y por eso es que la Organización Panamericana de la Salud saca la serie La renovación de la atención primaria de salud en las Américas, lo que es atención APS renovada. La doctora Ana María Gutiérrez, nuestra vicerrectora, que también es integrante del Departamento Académico de Salud Pública, ella viajó a Colombia para trabajar esto de APS renovada, ¿no? Y que lo que ellos decían fundamentalmente que las redes integradas de servicios de salud era su estrategia para mejorar la situación de salud de los más pobres. Conceptos, opciones de política y hoja de ruta para su implementación en las Américas. Después vamos a ver un poco lo que son redes integradas. La fuente bibliográfica. 114 se elevan las muertes por neumonía en Arequipa. Miren, mucho más, 2 años después, los niños se siguen muriendo por neumonía y no deberían morirse por neumonía. Ahora esto también ha disminuido por una medida de salud pública y de atención primaria de salud, lo que es la vacunación con el Haemophilus influenza, con la vacuna del Haemophilus influenza y la vacuna del neumococo. Actualmente también se ha vacunado con el pretexto de lo que es la pandemia del coronavirus, vacunar a los adultos mayores con neumococo. Es una sola dosis en la vida y contra la influenza, ¿no? Particularmente cuando inició la pandemia me vacunaron contra ambos, ¿no es cierto? Y ahora sigo trabajando, estoy en el primer nivel de atención y seguimos laborando por disminuir la mortalidad, morbimortalidad de nuestra población. Hay determinantes estructurales de las desigualdades en salud y determinantes intermedios. Dentro de los estructurales tenemos el contexto socioeconómico y político, que no va a cambiar, ¿no es cierto? No porque salga Keiko, Castillo o Lavero, ¿no es cierto? Va a cambiar eso de la noche a la mañana. Entonces, tiene que ver con el gobierno y la tradición política, que tiene que ver con las políticas macroeconómicas. Castillo dice que va a modificar lo macroeconómico, pero no sabe ni siquiera lo que es macroeconomía y no sabe lo que es PBI, ¿no? Y tiene que ver también con el mercado de trabajo. Actualmente en el Perú hay una necesidad de médicos bastante grande que se ha notado con la pandemia, porque la gran mayoría se fueron a sus domicilios, ¿no es cierto?, mayores de 60 primero, después de 65, y solicitaban médicos para atender en las áreas COVID y no había médicos. Incluso hay médicos contratados con serums, hay otros que sin serums, no han hecho serums, pero están trabajando en áreas COVID, porque realmente se ha demostrado de que hay una brecha bastante grande de recursos humanos, médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, en los establecimientos de salud, sobre todo el primer nivel de atención. Y en los grandes hospitales, lo que es especialidades como unciólogos, emergenciólogos. Factores económicos y sociales que tienen que ver con las políticas del estado de bienestar. El MIDIS trabaja mucho lo que son políticas sociales. Ahí ustedes ven, hay como 15, 20 programas sociales, pero tocan tangencialmente muchos de los problemas del primer nivel de atención y no cubren toda la población que se afecta por estas situaciones. Tiene que ver con la cultura, patrones culturales y con los valores que nosotros tengamos. Hay ejes de desigualdad, las clases sociales, ¿no es cierto? Alta, media, baja, ya la media casi ha desaparecido, estamos aplastados hacia abajo, ¿no? Hay la clase alta y baja media, ¿no? Porque ya casi no hay clase media, ¿no? Por género, a las mujeres se las discrimina, ¿no es cierto? Por la edad, a los niños pequeñitos no se les da la importancia de vida y a los mayores tampoco. Mayores de 60, adultos mayores, no le dan la importancia de vida. Y a los pequeñitos dicen, no, es chiquito, todavía no necesita mucho. Y cuando sabemos que los 3 primeros años de vida son vitales para el niño
y que debe recibir la atención necesaria para que después sea un individuo que aporte a la sociedad. Por etnia, ¿no es cierto? Los cholos, los negros, ¿no? También son discriminados. Por territorio, hay territorios que son muy pobres, que siempre han sido pobres, ¿no es cierto? Y que tienen este problema. Lo del Braen, por ejemplo, es uno de ellos. Y tiene que ver todo ello con el ejercicio del poder, ¿no? Los determinantes intermedios tienen que ver con los recursos materiales, que con la pandemia se ha desnudado que faltan recursos materiales aparte de los recursos humanos y también de infraestructura, condiciones de empleo y trabajo doméstico y de cuidados. Cuando comenzó la pandemia, yo estaba de gerente del CLAS Melgariano y le dije, hay que comprar EPPs, equipos de protección personal para atender a los pacientes COVID. Cuando ya se supo que había habido casos en Wuhan y que había comenzado a diseminarse, nosotros, antes de que el gobierno dé el estado de emergencia, ya en Mariano Melgar dijimos, ¿y cómo vamos a atender? Tenemos que hacer un triaje diferenciado. Y después de Lima inventan la palabra triaje diferenciado como si fuera de ellos, ¿no? Pero nosotros personalmente tuvimos una reunión con todos los jefes de servicio. Y agarramos, dijimos, tenemos que diferenciar los que tengan problemas respiratorios que sean atendidos por un lado y los que tengan emergencias, urgencias de otro tipo que sean atendidas en tópico. Entonces después ya salió la norma de triaje diferenciado, como que lo hubiesen inventado en Lima, ¿no? El trabajo doméstico y de cuidados ahora ha variado, ¿no? Porque antes había bastante trabajo doméstico, pero la gente tiene miedo de contratar a las personas, sobre todo a las venezolanas, porque pueden estar contagiadas de COVID y llevar a su familia y a sus niños esta enfermedad tan terrible. Ingresos y situación económica. Aquella gente que tiene pocos recursos económicos ha sido más afectada por la pandemia, ya que el 70% de la población más o menos vive del día a día. Si trabajo hoy día, como. Si no trabajo hoy día, no como. Y sin embargo, se ha visto afectado eso. Por eso es que se ha desbordado todas las medidas sanitarias que han sido dadas por el nivel central y el gobierno, ¿no es cierto? Que desde mi punto de vista se equivocaron en algunas de las medidas, ¿no? Y después ya lo vamos a comentar, ¿no? Vivienda y situación material. Hay gente que no tiene casa, no tiene vivienda. Ya han visto, tienen unas viviendas tan rústicas que les pasa el frío, o el calor, o los gérmenes, o los animales, ¿no es cierto? En la sierra, las casitas son bien pequeñitas, solo tienen una puerta, no tienen vidrios ni ventanas, son oscuras, solo prenden su candelero, ¿no? Y ahí vive toda la familia, los animales, las gallinas, los cuyes, todos ahí, porque hace tanto frío a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, que tiene que ser de adobe y bajito, ¿no es cierto? Para estar todos calentitos, abrigarse unos a otros. El entorno residencial, hay zonas residenciales. Yo vivo en una zona que dicen que es residencial, pero sin embargo teníamos el problema de que la gente era sucia, cochina. Agarraban, botaban la basura y antes teníamos regular el recojo de basura, lunes, miércoles y viernes. Y desde que hubo la pandemia se enfermaron la mitad de los trabajadores de limpieza del municipio de Pucarpata y comenzaron a acumularse la basura. Y había dos lugares donde la gente juntaba. De toda la urbanización iban a juntar ahí. Entonces hace poco mis nietos se enfermaron con diarrea. Dice, ¿de dónde? Pues no, pues si ellos no están saliendo a la calle, no están comiendo en la calle. Mi hija prepara los alimentos. Es médica neuróloga, pero prepara sus alimentos. Y entonces las moscas de ahí es las que han llevado la infección. Así que yo llevé los containers, los boté allá en una pampa y hemos puesto avisos de que no boten basura, porque la basura se acumula, mal olores, es un foco de infección, y no solo de coronavirus, sino de enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, aparentemente un entorno residencial, pero que la gente no tiene, solamente tiene
poder económico, pero no tiene patrones culturales adecuados de prevención. Factores psicosociales, la mayor parte de enfermedades psicosociales han aumentado ahora con la pandemia. Yo es una cosa que no la he puesto en la parte de la presentación, pero sí vale la pena comentar, ¿no? Porque los primeros días, como por las redes sociales, se decía, estos son los síntomas, entonces venía la gente presentando esos síntomas. Doctor, no puedo respirar. Se le tomaba saturación, la saturación estaba en 98, 97, estaba muy bien, no tenía nada, simplemente era un problema psicológico. Y actualmente tenemos mucho ese problema, ¿no? Que la gente incluso se enfrenta, los trabajadores de salud, y ha habido enfrentamientos serios, ¿no? Pero si yo estoy grave, estoy muriéndome, pero uno lo mira y está de lo más bien. Y otra gente que sí necesita atención, no pueden acudir a veces a los establecimientos de salud. Entonces, el SIS se dio para todos con la pandemia, ¿no es cierto? Y cubre a todos los que tengan coronavirus de manera gratuita. Y los establecimientos de salud tuvieron que restringir la atención para poder seguir atendiendo a esta gente. Y se formó el área COVID y área no COVID. Factores conductuales y biológicos. Hablábamos de conducta, ¿no es cierto? De agarrar y eliminación de los desechos sólidos y la basura. Es un problema. Y biológicos, ¿no es cierto? Ustedes han visto, hay containers y en los containers los llenan de basura y todo alrededor hay basura. Entonces, allá es el sitio de la basura. Entonces, ahí ponemos la basura. Me interesa que pase, no pase el carro, etcétera, etcétera. O que haya o no problemas a los vecinos, ¿no? Incluso en esta situación se agarraba, se le decía, no quieres que nos llevemos los containers, entonces lo pongo en la puerta de tu casa. No, ¿cómo va a ser ahí? No, que siga allá al otro lado, lejitos de mi casa nomás, ¿ya? Pero no, que no se los lleven, porque yo en la noche voy y boto mi basura, faltando 3 días para que venga el carro recogedor, ¿no? Y uno de los mayores problemas que han floculado, ¿no es cierto? Los servicios de salud. Han colapsado hospitales, centros de primer nivel de atención. El ministro Víctor Zamora, eres mi amigo, estuvimos en Washington en el curso, seguramente que él ni se acuerda de mí, pero sí estuvimos, ¿no? Pero sus asesores le indicaron, vamos a abrir el primer nivel de atención después de 4 meses de pandemia. Nosotros desde el primer día trabajamos con la pandemia, los establecimientos del primer nivel de atención, haciendo atención primaria de salud, despistaje de COVID-19, incluso menos mal que nos dieron una ambulancia, trasladábamos a los pacientes hasta el hospital, ¿no es cierto?, las emergencias, y el servicio colapsó realmente, porque nosotros tenemos solo una entrada y no había cómo diferenciar. Tuvimos que sacar una carpa, como la mayoría de establecimientos del Ministerio de Salud, una carpa afuera en la cual la propia gente está expuesta al sol y al frío y al viento y a condiciones insalubres para atender y todo lo demás, ¿no? Ahora nos han arreglado el establecimiento de salud, lo han mejorado y el garage se ha convertido en el área COVID, una puerta de entrada diferente a la puerta de entrada donde entran los pacientes que no tienen COVID, o gestantes, planificación familiar, niño sano, odontología, etcétera, etcétera. Pero los servicios de salud han colapsado a nivel nacional por infraestructura, por recursos humanos y por recursos materiales. Toda la plata del SIS nos la hemos gastado en EPPs y la presidenta decía, ¿pero por qué se gastan? ¿Por qué? Porque tengo que proteger a mi gente. También los trabajadores de salud tenemos que protegernos. Se enfermó el 30% de los trabajadores de mi establecimiento de salud y estuvimos a punto de colapsar, cerrar el establecimiento. Decíamos, cierro, no cierro, ¿qué hacemos? Tenemos que seguir atendiendo en las condiciones mínimas. Emergencias, si estaban muriéndose recién los pudimos atender porque no teníamos personal con quien atender, ¿no? Y la gente no quería regresar a trabajar. Tenemos ese problema todavía. Hay algunos que están haciendo trabajo remoto, ¿no? Ya otros se han jubilado. Ese es otro problema que nos genera inconvenientes en los servicios del primer nivel de atención,
que es parte de lo que es atención primaria de salud. Este es el marco conceptual, es los determinantes de las desigualdades sociales en salud, ¿no? En España del 2010, que imagínense acá para el Perú, está perfecto, ¿no? Y la fuente del Ministerio de Salud de España. Importancia de la atención primaria de salud. Acá tenemos algunos chats, ¿no? Dice, quiero hacer una consulta. Tengo problemas en mi jurisdicción Serums por rechazo a la vacunación en casi 40% de mi población. Hay gente que es antivacuna, que rechazan la vacuna, y eso se da en todo el mundo. Y actualmente hay una corriente contraria. Se ha dicho, estamos saliendo a recolectar ancianos de más de 60 años para la vacunación de los adultos mayores, y todo el mundo ahora nos abre las puertas, permiten que hasta entremos a sus casas, nos dan toda la información necesaria, porque saben que eso va a ser para que vacunen a los adultos mayores. Y lo que antes nosotros íbamos, ¿qué? ¿Qué quieren? No tengo tiempo. Nos votaban y poco faltaba para que nos den patadas, ¿no? En segundo lugar, gestantes que rechazan a ser controladas. Solo el 50% se controlan. Esto es un lugar rural, ¿no es cierto? Mal uso de los alimentos, rechazan los alimentos por diferentes razones. Muchas veces se daba trigo, el trigo se lo daban a las gallinas, a los patos, y ellos no, y era para los niños y no se los daban a los niños, ¿no? Descripción de mi zona, dice extremo pobre, cerca del 90% es nutrición infantil. Entonces, hay lugares en Arequipa, que yo conozco casi todos los lugares, en que el 100% de niños menores de 5 años son desnutridos, mientras que en las ciudades, Arequipa, tenemos el 20% de obesidad, sobrepeso y obesidad. El día de ayer he tenido una madre obesa, un niño obeso, ¿no? Obeso, ya no siquiera sobrepeso, ¿no? Una de las madres tenía sobrepeso. Digo, tienes que cuidarte, la obesidad es una enfermedad y eso te puede condicionar otras enfermedades, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, hipertensión arterial, diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí están las respuestas, ¿no? Acá también otras, y mi presentación se basa mucho en lo que el doctor Gustavo Silva Paredes, exalumno nuestro de la Facultad de Medicina, y que él trabaja como médico de familia en España, y él lo que respondió, ¿no? No estoy de acuerdo con tu método castigo-recompensa. Los que desconocemos la realidad somos, me incluyo, los profesionales de salud que vamos a esas comunidades a imponer programas verticales sin conocer la realidad local. Tienes razón. Es más difícil conocer la realidad local, pero hay que trabajar en ello. Recuerda que no vemos enfermedades, vemos enfermos, y a ellos nos debemos. Cuando realicé mi serum también tenía los mismos problemas, dialogando con la gente, conversando, se podía solucionar. Entonces, la atención primaria de salud tiene que ver mucho con esto. Y les cuento una experiencia. Cuando yo hice el serum hace mucho tiempo atrás, en el año 84, vino una paciente con su bebita. Está, doctor, está haciendo caca suelta, está. Ay. Entonces agarré y estaba en pre-shock. Ya le dije, ya, pónganle suero fisiológico a la vena. Teníamos suero fisiológico, pero no había equipo de venoclisis ni venocad. Chispas, y ahora sales de rehidratación oral. Recién habían aparecido las sales de rehidratación oral, hace unos 5 años que estaban recién entrando. ¿Hay sales? Sí. Entonces mi esposa, que es enfermera, le digo, por favor, prepara las sales de rehidratación oral para darle. Entonces le enseñaba a la señora, dale, mientras yo seguía atendiendo la consulta. Y regresaba a verlo, estaba con plan B, ¿no es cierto? Por la boca, administración de sales oral, rehidratación oral por la boca. No, doctor, no quiere tomar. Yo le daba como desesperado, o sea, tenía sed, porque las sales de rehidratación orales, después las he probado, son horribles. Y solo cuando estás con sed, las puedes tolerar. Ahora las han disminuido la concentración de sodio porque eran muy saladas. Pero después ya en la tarde
A las 6 de la tarde estuvo mejor el niño y la señora nos confiesa de que la había traído porque la vez anterior su hijito mayor se murió por diarrea y no le quisieron dar el certificado de defunción. Y por eso lo había traído. Y no porque quería que le tratemos la diarrea, sino porque se iba a morir y entonces para no tener problemas para enterrarlo, que yo le diera el certificado de función, que lo veía que estaba mal y se iba a morir y que se muera. Sin embargo, lo salvamos. Y eso me quedó grabado en la mente, que realmente con sales de rehidratación oral podemos salvar vidas. Y es APS, un sistema basado en atención primaria de salud. Tiene como objetivo alcanzar el mayor nivel de salud posible. Maximiza la equidad y solidaridad del sistema. Equidad es darle más a quien menos tiene. En esas poblaciones de serums tan alejadas, tan pobres, realmente hay que darle mucho más de las situaciones que se daban. Cuando estuve de subdirector regional de salud, yo equipé los puestos más lejos con equipos de radio para que se puedan comunicar con nosotros, cualquier problema, ¿no es cierto? Y paneles solares para lo que eran refrigeradoras, porque las vacunas son importantes, pero si no hay una buena cadena de frío, por gusto son las vacunas, ¿no? Entonces también debe haber una solidaridad del sistema de salud. Garantizan la cobertura y el acceso universal a los servicios, los cuales son aceptables para la población y promueven la equidad. Equidad, equiparar, ¿no es cierto? Promueve acciones intersectoriales para abordar otros determinantes de la salud y la equidad, y ahí es la fuente. Existe considerable evidencia de que la expansión de la cobertura en este sector contribuye a mejorar los resultados en salud y satisfacción del usuario, así como una moderación de los niveles de gasto a mediano y largo plazo. Su respectiva fuente. La mayoría de países industrializados han logrado la equidad horizontal y vertical, hacia el mismo nivel o vertical, ¿no? En los diferentes establecimientos de salud de complejidad que vamos a ver posteriormente, con el uso de servicios de atención primaria. El sistema de salud es uno de los determinantes sociales de salud y aunque no es el más relevante, no debe desestimarse su potencial contribución a la reducción de las desigualdades sociales en la salud. Pero es vital, ¿no es cierto? Ahora, con la pandemia se ha demostrado que realmente si hiciéramos un mejor trabajo en atención primaria de salud, hubiera habido menos enfermos y menos muertos. Las características de la atención primaria de salud la hacen idónea para este objetivo. Concepto. Ahí tenemos el concepto. Ya ustedes lo han visto. La atención primaria de salud se basa en la práctica, en las pruebas científicas y en la metodología y la tecnología socialmente aceptables, accesible, que nos permita llegar a las poblaciones de manera universal a través de la participación de la población, participación de los agentes comunitarios de salud, de la población, de sus representantes, de las comunidades, y el país puedan soportar. Es el foco principal del sistema sanitario y su primer nivel de contacto, acercando el máximo posible la atención sanitaria al lugar donde las personas viven y trabajan. Acercar los servicios de salud a la población. Lógicamente que no podemos poner un puesto de salud en cada pueblito, pero ellos quieren un hospital en cada pueblo. Y hay políticos que prometen esas cosas y eso es imposible. Y sería un elefante blanco, ¿no? Gastar millones en un establecimiento de salud que, primero, que no vamos a tener profesionales que vayan. Si actualmente en Junín están ofreciendo sueldos de 20,000 soles para médicos, pasajes ida y vuelta en avión, alimentación, vivienda, 15 por 15 de trabajo, ¿no es cierto? Porque no hay gente que quiera ir a esos lugares tan alejados. Tienen una UCI, pero no tienen quien la maneja, ¿no? En 2005
La OPS introduce el concepto de atención primaria de salud renovada, ¿no?, como la transformación de los sistemas de salud de modo que puedan hacer que la atención primaria de salud sea su fundamento. Para tal propósito se demanda reajustar los servicios de salud hacia lo que es la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, ajuste que debe ser conseguido por medio de la asignación de funciones apropiadas a cada nivel de gobierno, de la integración de los servicios de salud pública y de atención personal, del desarrollo de una orientación hacia las familias y las comunidades y la creación de un marco institucional que incentive la mejoría de la calidad de los servicios de salud. Brindar servicios de calidad, no solo porque es atención primaria, no vamos a brindar servicios de calidad. La tecnología sanitaria son los medicamentos, los aparatos médicos, los equipos quirúrgicos utilizados en la atención médica y los sistemas organizados o metodologías con los que prestan atención sanitaria, ¿no? Medicamentos, equipos, EPPs en este caso, ¿no? En el hospital tienen tecnología de punta, ¿no es cierto? Se concentra la tecnología, pero es carísima. Entonces no es la solución. Canadá, con la London, cuando era ministro, él dijo, la atención primaria es nuestra solución. Así que desapareció los hospitales y dijo a las partes del mundo, ¿no? Quien quiera se lleva todos los equipos que tenemos acá, porque nosotros, a través de lo que es atención primaria de salud, vamos a mejorar. Y Canadá es el país que está en IDH, el índice de desarrollo humano, en primer lugar en el mundo. Canadá está muy bien en salud, ¿no? La atención primaria de salud tiene tecnología dispersa para problemas frecuentes y graves de salud y no estamos equipados con todo lo que deberíamos, ¿no? Simplemente es un maletincito en el cual tenemos que tener todo lo necesario para poder atender, ¿no? Pero, sin embargo, no quieren comprar equipos. Nos refieren que hay ecógrafos que cuestan 100 soles y que miden 10 centímetros. Entonces, con eso se podría hacer ecografía en todas las partes del Perú y mandarlo a un grupo de médicos radiólogos para que los interpreten y les digan si tienen patología, no tienen patología, que tienen todo eso para que puedan también solucionar problemas. Pero no hay una tecnología adecuada, ¿no? Ahora con la telesalud y teleconsulta se está tratando de solucionar esto, pero también hay problemas. Hay problemas que deben ser vistos en vivo y en directo. Hace poco tuve un chico que tenía un probable síndrome de Steven Johnson y que estaba siendo tratado telefónicamente desde hace 4 meses, pero mejoraba, no mejoraba, mejoraba, no mejoraba, y en el momento que yo lo vi estaba grave. Realmente ese chico, si no era hospitalizado, se iba a morir, así que lo referí al Seguro Social para que lo hospitalicen. Entonces, el primer nivel de atención también eso nos permite que nosotros podamos derivar a donde necesitemos. Y por eso ustedes van a ser médicos generales, para que puedan saber de todas las especialidades y saber a dónde y cómo derivar a los pacientes en caso que ustedes no puedan solucionar los problemas. Estas son las características de la APS: longitudinalidad, flexibilidad, accesibilidad, polivalente, puerta de entrada al sistema sanitario. Es un filtro, ¿no? Es la primera puerta de entrada al sistema sanitario. Tenemos una comunidad, entonces acá al establecimiento de salud llegan las personas y del establecimiento de salud también salen a el territorio. Atributos de la estrategia de atención primaria de salud en lo que es redes integradas de salud, ¿no? Es el primer contacto, es la puerta de entrada al sistema de salud, punto de inicio de la atención y filtro para acceder a otros servicios. De ahí pasarán a un establecimiento de mayor nivel de complejidad y que puedan solucionar su problema, sino seguirá subiendo en el nivel de atención, ¿no? Longitudinalidad, asistencia centrada en la persona a lo largo del tiempo. 2015, 16, 17, 18, lo seguimos en el tiempo. Integralidad, capacidad de resolver la mayoría de los problemas de salud de la población atendida. Atención integral de salud. Que hagan ejercicios, hábitos saludables, que practiquen estilos de vida saludables.
Y la continuidad y coordinación, el primer nivel, establecimientos del primer nivel de atención, engranados con los hospitales, relación entre el usuario y establecimiento de salud, y función de enlace con los establecimientos de salud de más complejidad. La longitudinal. Se define longitudinalidad, perdón. Se define según dos componentes: la atención por el mismo médico a lo largo de toda la vida en la mayoría de los pacientes, y no solo la familia, sino también, no solo la persona, sino también la familia y la comunidad. Ahora se busca también comunidades saludables. El reconocimiento de la población y de los pacientes de una fuente de cuidados con la que cuenta para el contacto inicial y para seguimiento en la mayoría de problemas. Y de baja complejidad, lógicamente, ¿no? Acá hay un caso que lo vamos a pasar por horas del tiempo porque ya no estamos llegando a la hora. Los sistemas de salud tienen características específicas en cada sistema de salud, dependen de la historia y las condiciones políticas y socioeconómicas de cada país, así como del grado de influencia que ejercen los diversos grupos de interés y el juego de las fuerzas políticas. Lastimosamente, los sistemas sanitarios no se inventan, sino que son expresión de la cultura, historia y la riqueza de las naciones. El Perú, siendo un país rico, sin embargo, tenemos muchos problemas en atención primaria de salud. La OMS, los servicios de salud en los países desarrollados tienen dos graciados por la seguridad social: el modelo de Otto von Bismarck, que fue premier de Alemania y dijo, después de la guerra franco-prusiana se murieron un montón de gente, entonces no había obreros para que trabajen en las industrias. Y como dice la canción, muevan las industrias, las industrias. No tenía con qué mover las industrias. Entonces dijo, ay, a los obreros especializados hay que cuidarlos como oro. Entonces le daba vivienda, educación, alimentación, seguridad social, la atención de salud, todo gratis. Y el sistema de tipo de Servicio Nacional de Salud financiados por impuestos, Beveridge, ¿no? Nosotros aportamos a este sistema nacional de salud. La gran mayoría de países del mundo, en el Perú viene a ser lo que es el Ministerio de Salud. Una excepción es los países desarrollados como Estados Unidos, que ellos al contrario tienen un mix de todo, y que si tú no tienes un seguro en Estados Unidos, te mueres. Y lo vivimos nosotros en carne propia. Tuvimos una médica paraguaya que se enfermó de diarrea y no tendríamos cómo tratarla porque no podíamos recetar. Éramos médicos, la gran mayoría, pero no podíamos recetar. Entonces, había ese problema, ¿no? Y allá sí, no te venden antibióticos sin receta médica. Acá tú vas y a cualquier farmacia y compras una cápsula o 100 cápsulas o 1000 cápsulas, no hay problema, te venden. Y eso está mal. Solo hay medicamentos controlados, lo que son psicotrópicos, ¿no? Tiene que ser con receta de especialista, neurólogo o psiquiatra. Las reformas internacionales de la atención primaria pueden ser pro contenido. Mejoran la oferta de servicios y la capacidad de resolución de problemas de salud. Pocas reformas son pro coordinación. Dan más poder al médico general o al médico de familia para coordinar los servicios que precisan sus pacientes. Y ahora con la pandemia se ha demostrado que los médicos de familia han sido de vital importancia en el primer nivel de atención porque son ellos los que han estado en las áreas COVID. La tendencia internacional es al fomento de la autonomía e independencia del médico de familia, el aumento de su poder en coordinación con la implantación del pago por capacitación y el papel filtro, ¿no? O sea, que se pague por persona. Algunas conclusiones de esta parte. Las desiguales condiciones de vida producen desigualdades e inequidad en salud. Existe suficiente evidencia que demuestra cómo la atención primaria de salud disminuye las inequidades en salud, mejora la salud de la población y disminuye el gasto en salud. La atención sanitaria debe ser considerada los determinantes sociales de la salud. Eso es lo que le decía los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030. El primero, fin de la pobreza. 2, educación para todos. 3, salud
bueno, no se lee mucho, pero son 17, ¿no? Toditos estos son para el 2030 y actualmente ya la universidad está comenzando a darle importancia a estos objetivos del desarrollo sostenible, que van a permitir también que mejore la atención primaria de salud, ¿no? Lo que son redes integradas de servicios de salud tiene que ver con lo que es atención primaria de salud. Es un conjunto de establecimientos y servicios de salud de diferentes niveles de complejidad y capacidad de resolución interrelacionados por una red vial y corredores sociales funcional y administrativamente, cuya combinación de recursos y complementariedad de servicios asegura la provisión y continuidad de un conjunto de atenciones prioritarias de salud en función de las necesidades de la población, no de nuestro punto de vista, sino de la población. ¿Qué requiere? La acción articulada de establecimientos que tradicionalmente actuaron como unidades desconectadas, cada uno por su lado. La combinación adecuada de los recursos de todo tipo, la adecuación de los procesos y servicios buscando la continuidad de los cuidados, un mejor acceso a servicios de mayor calidad al mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos de la red. Y la consecución de economías escalas. Si tú compras al por mayor, vas a tener precios más baratos. Microredes de establecimientos de servicios de salud y dentro de ello lo que son las RIS, redes integradas de servicio de salud, ¿no? Una microred es un conjunto de establecimientos generalmente con un hospital o la mayor parte con centro de salud 1-4 de mayor complejidad de cabecera, de microred, ¿no? Y parte del primer nivel de atención cuya articulación funcional, según criterios de accesibilidad, ámbito geográfico y epidemiológico, facilita la organización de la prestación de los servicios de salud. Es la unidad básica de gestión y organización de la prestación de servicios y la agregación de microredes conforman las redes de salud. Exclusión en el uso de los servicios de salud del 15 al 20% de la población. No tienen ningún tipo de seguro, a pesar de que se ha dado el AUS, el aseguramiento universal en salud, pero se dio antes de la pandemia y entonces con la pandemia no ha podido implementarse esto. En parte es implementado para los que tienen COVID, pero debería ser gratis para todos los pacientes, ¿no? Pero tiene que el Estado proveer de recursos para poder sostener los establecimientos de salud. En Arequipa son CLAS, somos autosostenibles y sin recursos económicos no podemos brindar mejores servicios de salud, por más empeño que pongan nuestros trabajadores. Modelo prestacional con una perspectiva recuperativa, en muchos casos con altos costos, ausencia de esquemas de coordinación y colaboración entre el Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas. Entonces acá hay una falta de coordinación entre estos servicios y con las redes se pretende de que esto sea interrelacionado todos y todos trabajen. Y estos son los niveles de atención en el sector salud, generalmente más en lo que es Ministerio de Salud, ¿no? El primer nivel de atención está bien determinado, establecimientos 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Segundo nivel de atención, 2-1 y 2-2. Y tercer nivel de atención, 3-1 y 3-2. Y esto se traduce en el Ministerio de Salud a 1-1, puesto de salud que no tiene médico, solo personal profesional o solo técnico sanitario, como ocurre en la mayoría de establecimientos del primer nivel de PUN. Solo tienen técnico sanitario. 1-2, puesto de salud con médico. Ahora la gran mayoría de establecimientos de salud, por lo menos con Serum, se trata de garantizar de que tengan médico y que vaya cambiando cada año, pero por lo menos tiene un médico que está ahí permanentemente. 1-3, centro de salud internamiento. 1-4, el centro de salud con internamiento. En Arequipa tenemos 5. El centro de salud Mariano Melgar, en el cual yo trabajo, a mucha honra. El Marisa Campos Díaz, Amácola, Javier José García, Hunter, Ampliación Bocarpata y Edificador en Misti. Y no tenemos ni un hospital de segundo nivel. No hay hospital 1 ni hospital 2. Hospital 1 es Camaná, Aplao, ¿no es cierto?
Majes, pero no, en Arequipa, provincia, no hay un hospital de segundo nivel, solo tenemos el tercer nivel, 3.1, el hospital 3, Honorio Delgado y Goyeneche, y el 3.2, Instituto Especializado. Nosotros acá en Arequipa tenemos el IREN Sur. Yo he tenido la oportunidad de ser gerente también del IREN Sur y he conocido mucho de la patología oncológica, lo cual hace que realmente sea diferente. Y ahí la ventaja es que solo ves cáncer, nada más que cáncer, y es una gran ventaja. Características de la atención primaria de salud en relación a la pandemia SARS-CoV-2, coronavirus o COVID-19. La COVID, como ustedes saben, afecta de distintas maneras la función de cada persona. La mayoría de las personas se contagian, presentan síntomas de intensidad leve, moderada, y se recuperan sin necesidad de estar hospitalizado. Los síntomas más habituales, fiebre, tos seca, cansancio. Bueno, esto se presenta en muchas infecciones respiratorias agudas, altas. Y otros síntomas, molestias, dolores, dolor de garganta, diarrea. En niños se presenta mucho con diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida de sentido del olfato y del gusto, ageusia, aneusia, ¿no? Anosmia y ageusia, del gusto y del olfato, pero también la mayoría, si ustedes recuerdan, la gente cuando está con gripe común y corriente, una rinofaringitis, no siente por el sabor a los alimentos y por eso es que baja la alimentación, a pesar de que está enfermo y por eso también la misma fiebre, el malestar, hace que no quieran comer, ¿no? Entonces no es tan específico. Erupciones cutáneas o pérdida del color en dedos de las manos o los pies. Y esta es la situación hasta el 12 de abril del 2029, ¿no? Los casos nuevos, acá vemos más o menos el 11 de junio, el 23 de agosto del 2020, como hubo la primera ola acá, ¿no es cierto? Y que en enero, por las fiestas de Año Nuevo, Navidad, se presentó una segunda ola y probablemente se haya montado una tercera ola, no sabemos, porque la gente se ha descuidado total y absolutamente. Y esta pandemia es bien raro, ¿no es cierto? Ustedes saben que el coronavirus apareció en la primera célula y aparece el coronavirus. Y ha sobrevivido millones de años. Muta, 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 es un hijo de muta, ¿no es cierto? Entonces se adapta, pero necesita de seres vivos. El ser humano es el que lo traslada de un lugar a otro. ¿Qué características tiene esta pandemia? La pandemia del SARS-CoV-1 solo llegó a algunos países del mundo, no llegó al Perú, menos mal, porque yo dije, llega al Perú, nos barre, ¿no? Después, el de la influenza, que para mí fue una pseudo pandemia inventada, y el COVID-19, que tiene la característica de que es un coronavirus que ha mutado, que ha cambiado, ¿cierto? Probablemente que venga de un animal, nosotros que haya mutado, o que haya sido manipulado genéticamente, también se especula esto, no se puede determinar a ciencia cierta. Es de baja letalidad, menos del 2%, pero está ubicado, es una pandemia real, está ubicada en casi todos y cada uno de los lugares del mundo, en los lugares más alejados, más recónditos, ha habido COVID, ¿no es cierto? Entonces es bien raro, y su tasa de letalidad, menos del 2%, en el Perú ha sido del 5%. Pero miren, a pesar que es baja la tasa de letalidad, sin embargo, han muerto miles y miles y millones a nivel del mundo, ¿no? Por eso es una pandemia que es bastante grave y hay lo que es la alerta sanitaria, ¿no? Porque realmente la condición ha cambiado total y absolutamente, ¿no? 1.650 millones de casos, personas recuperadas, 1.500.800, muertes 55.000, ¿no? Y en todo el mundo 2 millones, casi 3 millones de muertos, a pesar de que es una baja letalidad. Y ustedes, para entender lo que es letalidad, comparen con la rabia
¿no es cierto? O el tétanos. De 100 enfermos de tétanos o de rabia, 97, 98, 99 se mueren. Alta tasa de letalidad. Pero acá es baja, pero sin embargo afecta a mucha población y por eso es que como afecta a tanta gente, la gente se muere. Y si no tomamos medidas de primer nivel de atención, tenemos problemas. Entonces queda demostrado que si se hubiesen tomado todas las medidas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que siempre propendemos en el primer nivel de atención de salud, el impacto hubiese sido mucho menor que el actual. La salud pública y la APS renovada han demostrado ser las principales estrategias para combatir esta y cualquier otra pandemia. La pandemia ha desnudado que los establecimientos del sector salud público, paraestatal y privado, han colapsado con la pandemia, indicando que tenemos un sector salud bastante débil, que necesita, ¿no? Ahora todos los postulantes dicen, voy a aumentar el presupuesto de salud. No conocen cómo es la economía del Perú, por eso pueden hablar esto. Costa Rica es el país que dijo, soy un país pequeño, centroamericano, rodeado de enemigos, si me quieren invadir, me invaden. Entonces anuló el ejército y la policía. No hay. Y el 70% de su presupuesto va a salud y educación. Entonces, ¿cómo no van a mejorar? Pues ya está en segundo lugar en índice de desarrollo humano. ¿No es cierto? Nosotros estamos lejísimos. Y Arequipa tiene 0.6 de índice de desarrollo humano, cuando Canadá tiene 0.96. Si las personas utilizaran siempre las medidas de protección personal, distanciamiento social a 2 metros mínimo, uno dice 1 metro, metro y medio, yo creo que es mejor 2 metros, lavado de manos frecuente, bien, ¿no es cierto? Bien, con agua, jabón, uso de alcohol o alcohol gel para desinfección de manos y ambientes, uso de mascarilla, careta facial, mandilones, mamelucos para su movilización. Esta y muchas enfermedades transmisibles disminuirían. Si ustedes se dan cuenta, hay una situación que se ha dado. Los chicos se están enfermando menos porque no van al colegio. En el colegio era una fuente de contagio. Los chicos estaban sanos, iban una semana en la casa, una semana en la casa, una semana en el colegio, porque estaban enfermos, se contagiaban de diferentes virus. Y sabemos que hay más de 1.500 virus que provocan infecciones respiratorias agudas, rinovirus, adenovirus, etcétera, etcétera, etcétera. Y han disminuido estos problemas. Entonces, ¿quiere decir que deberíamos estar encerrados todo el tiempo? Claro que han aumentado los problemas de estrés en niños pequeños, y yo lo veo, pero son los problemas del encerramiento, el aislamiento social, el no poder jugar, correr, saltar, reír, ¿no es cierto? El trabajo con las comunidades directamente permitiría al final la APS renovada. Lo que pretende es promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Cada día creo más en la suerte, cuando no dejo para mañana mi trabajo y trato de hacerlo hoy muy bien. Me doy cuenta que tengo más suerte. Atención primaria de salud, promoviendo la salud y previniendo las enfermedades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Eh, bueno, hay una pregunta en el chat. Si quiero se la puedo leer. No, ¿O la de Pedro Núñez o cuál? sí, la de Pedro Núñez. Ya, sí la leo. ¿Usted por qué cree que los doctores no van a trabajar a lugares alejados? ¿Falta de vocación, falta de implementos o miedo a estar alejados de nuestro ambiente habitual? Yo creo que todo un poco. No creo que sea falta de vocación, porque ustedes son una población muy seleccionada. No cualquiera llega a estudiar medicina, no cualquiera llega a terminar la carrera. Por eso nos tienen envidia, celos y todo, pero realmente es una carrera muy sacrificada. Ustedes se privan de muchísimas cosas para ser médicos y buenos médicos. Yo creo que no es vocación, sino es vocación de servicio. Y nuestra enseñanza está tergiversada, porque ustedes, en vez de hacer
atención primaria de salud y trabajar en establecimientos del primer nivel de atención, salvo en salud pública, en los otros cursos hacen la mayor parte de labor en los hospitales. Entonces, lo que quieren ustedes es ir a trabajar a un hospital, porque la condición del hospital es más chévere, más bacán, pues de ahí tengo todo con qué salvar vidas y todo, ¿no es cierto? Ucha, es más chévere. ¿Qué va a estar en un puesto de salud, un centro de salud? Hay mucha gente que me dice, oye, tú eres pediatra, ¿qué haces en periferia? Yo en periferia hago mucho más que trabajando en el hospital. Si hubiese estado en el hospital, no podría hacer todo lo que es preventivo promocional, que lo realizo de una manera adecuada y utilizando la salubridad pública, ¿no? Entonces, eh, falta de recursos, falta de incentivos económicos, por ejemplo, pero actualmente en el SERUMS, a los lugares más alejados les dan un bono por lejanía de casi 1.900 soles, o sea que hay estímulo para médicos, pero hay gente que no quiere ir tan lejos. Otra gente que está acostumbrada a su ambiente habitual, que no quieren salir de la comodidad de su casa, ¿no es cierto? Irse a lugares tan alejados en los cuales ahora ustedes ya encuentran que la mayoría tiene por lo menos luz, tiene internet, tiene un poco de agua, un poco de desagüe, alimentos. Yo he ido a lugares en los cuales tú llevabas plata, pero la plata no te la podías comer. Teníamos que comer solamente tostado con queso, un pedacito de queso y un tostado, ese era nuestro almuerzo, porque no había más, la plata no te la puedes comer. Entonces, tiene que haber incentivos para que la gente vaya afuera, pero como les digo, a pesar de que hay incentivos para los médicos fundamentalmente, ¿no es cierto?, que ganan bien en periferia, incluso ganan más que nosotros, pero hay gente que no quiere ir. Y hay otro estímulo, que es si tú vas a los lugares más alejados, te da puntaje para lo que es residentado médico, para hacer la especialidad, que todo, lastimosamente, no nos hacen paramédicos generales. Queremos ser especialistas y subespecialistas todavía, ¿no? De ser cirujano, no, yo quiero ser cirujano de mano derecha nada más. No, yo no quiero más, ¿no? Como decía algún docente que nos enseñó a nosotros. Pero es realidad, ¿no es cierto? Ustedes ahora están dejando de ir un poco a los hospitales y espero que ahora, coordinando con la Facultad de Medicina, los internos de medicina van a pasar por establecimientos del primer nivel de atención. Y espero que esto haga que se incentiven a que puedan estar en los lugares alejados, ¿no es cierto? Y ustedes pueden mejorar las condiciones de salud. Les cuento, en Moquegua hubo un SERUMS muy activo que trabajaba en Muilac. Es un pueblito de la sierra de Moquegua, alejado, sin carretera, sin nada. Yo para llegar caminé desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no es cierto? Pero él trabajó de tal manera que hizo que haya carretera. Y por lo menos 1 o 2 veces a la semana ya podía salir en carro, ¿no? Entonces, miren cómo la infraestructura vial también es importantísima en lo que es salud, para mejorar la salud de la población. Otro de los casos es el pueblo de Salamanca, en Condesuyos, que era un pueblo muerto cuando llegamos nosotros. Llegamos caminando. Después, cuando llegó la carretera, ¿no?, a la hora de que llegaba el ómnibus, había un montón de taxis, con carga, todo para Arequipa. ¿Y cuáles eran los taxis? Burros, mulas, caballos, ¿no?, que con sus cerones traían todos sus alimentos que antes no podían sacar. En Chichas, que es un pueblito más abajo, es una selvita en pleno del sierra, ¿no es cierto? Porque tiene hasta loros, bandadas de loros, tiene paltas, frutas, de todo, y se podría, porque no podían sacarlo, y ahora llegan hasta Arequipa, por lo menos, ¿no? Entonces, miedo es natural, es que somos muy apapachadores. Los papás, las mamás, queremos que los hijitos estén siempre con nosotros, no les damos libertad para que puedan tomar sus propias decisiones y salir al campo. Y en eso yo tuve la oportunidad de salir de Tacna, tuve que estar solo acá en Arequipa, y eso me sirvió también para que realmente no tuviera miedo de estar en cualquier lugar. Siempre estaba en ciudades, pero yo he salido, he conocido todo Moquegua, conozco todo Arequipa, ¿no es cierto? Salvo 2, 3 pueblitos, pero la gran mayoría sí lo he conocido en 5 años prácticamente, ¿no? Entonces,
Sí, también hay un poco de miedo, no puedes salir de mi estatus, acá tengo todo, me hacen la comida, todo, ¿no? Allá tienes que cocinarte, tienes que aprender a cocinar, tienes que aprender a muchas cosas. Ya como les digo, ya las condiciones han mejorado. Puedes tener tu tablet, puedes tener internet. Claro que a veces no en todas las partes accedes a internet, pero ya hay mejores condiciones en los lugares alejados. Ya no es como era tanto hace como 20 años atrás. Yo conozco la realidad de hace 20 años. Pues me han dicho que ha mejorado tremendamente, pero yo no creo que haya mejorado tanto como para que realmente no dé cierto recelo ir a estos lugares, ¿no? Porque vas a estar solo. Y si no estás acostumbrado a hacer tus cosas, lavar, planchar, cocinar, estás muerto. Necesitas aprender esto. Y yo les sugiero de que ya vayan aprendiendo a cocinar. Yo en la mañana he cocinado, así que no hay problema. Uno puede ser médico, todos los cargos directivos que puedas tener, pero puedes cocinar y sin eso, con eso vas a evitar tener mayores problemas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, si no hay más preguntas, agradezco la oportunidad, espero haber satisfecho vuestras expectativas. Realmente con Karen coordinamos hace tiempo, pero se me cruzaron las cosas porque ayer tenía guardia diurna, mañana también tengo diurna, y hemos comenzado clases en pregrado y se ha juntado todo, pero espero haber satisfecho vuestras expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos contar con su apoyo en futuras ponencias. Y muchas gracias por resolver nuestras dudas también. Ok, Margaret, correcto también. Listo, ya nos vemos. Adiós. Hasta luego, doctor. Bueno, se les va a enviar el post-test por el chat de la reunión. Y tienen 20 minutos para llenarlo desde ahora. Es decir, que tienen hasta las 5:38.